Hola amigos, muy buenos días. Saludo desde acá al Colegio de Economistas del Perú, a su presidente, el economista Juan Arturo Corrales. Saludo desde acá al Colegio de Ingenieros del Perú. Saludo desde acá a todos los líderes nacionales. Nuevamente en una edición del programa Aginde Perú TV, el canal de desarrollo. Hoy día vamos a tocar el tema prometido por el programa anterior, por el programa día lunes. El tema de la economía de la política corrupción. No como un fenómeno que hay que pensarlo como local, como nacional, sino como un fenómeno global, con mayores índices en los países emergentes que en los países desarrollados. Comencemos con los puntos centrales sobre este tema tan delicado que frena el desarrollo y distorsiona los procesos de desarrollo a nivel nacional en los países emergentes. El primer punto, el punto 1, es oportunidad y necesidad. Cuando un modelo de desarrollo no es inteligente, cuando los procesos administrativos, cuando la institucionalidad, la transparencia y la claridad de las cuentas resultados no es visible, se generan dos espacios: oportunidad y necesidad. La oportunidad, ¿por qué? Porque siendo el proceso de desarrollo no eficiente, no bueno, simplemente se generan espacios donde se tienen que forzadamente negociar situaciones para la viabilidad del desarrollo, lo cual produce, por supuesto, corrupción. Segundo, cuando el Estado, cuando toda la parte del sector público, toda la parte del sector político, encuentra en estos dos espacios, a nivel de todos los países emergentes, sector público y sector político, una fuente de ingresos y una fuente de solución, porque la economía formal no produce oportunidades de crecimiento económico, también por necesidad se comienza a dar la corrupción. Es decir, estamos hablando de institucionalidad, estamos hablando de modelos de desarrollo coherentes, estamos hablando de distorsiones, problemas regulatorios y finalmente estamos hablando de personas que no tienen un futuro, personas que se ven limitadas en sus ingresos, y la corrupción por necesidad nace. Al final están los propios habilitadores de la corrupción, que puede ser una empresa privada, que puede ser una situación donde fondos multilaterales se pierden en alguna parte del proceso de administración de los mismos. Este primer punto que dijimos que es oportunidad y necesidad, pasa luego a un segundo punto: se convierte en un nuevo patrón de acumulación de capital. ¿Qué significa? La sociedad aprende, y habiendo aprendido que la corrupción puede ser escondida y con un índice muy bajo de poder capturar a estas personas que infringen la ley o que tienen este tipo de actitudes, se convierta en un modelo de conducta aceptado por la sociedad. Por lo tanto, en ese escenario ya de necesidad, porque así nace la corrupción, como una necesidad de corto plazo de las partes, pasa luego a un escenario de modelo de conducta de acumulación de renta. Es decir, ¿qué tenemos? Tenemos un escenario donde no solamente el Estado, tal como dice el libro de Acemoglu, se convierte en un factor no distributivo realmente, sino extractivo, donde el Estado trabaja para el Estado y los recursos son para el propio Estado, sino simplemente pasamos a un escenario donde el Estado es un ente extractivo que extrae recursos para su propio Estado, devolviendo un porcentaje cada vez menor de esos recursos para los beneficiarios, es decir, ingresos al Estado que no generan valor de bien común. Y finalmente, esos ingresos son administrados internamente, generando espacios de corrupción a futuro.
Tenemos un tercer tema, un punto 3. El Estado y los modelos de gobernanza, políticos, etcétera, a nivel de los países emergentes, genera un punto 3 muy importante, que es el financiamiento de la gobernanza, el financiamiento de la política. En los países emergentes, donde las leyes de financiamiento de la actividad política no son transparentes, en dos espacios. Primeramente, las actividades políticas. En un segundo espacio estamos hablando de las fuentes de financiamiento. En ese espacio de falta de transparencia, justamente la corrupción en los países emergentes se convierte en fuente de ingresos para poder financiar la política. Por tanto, el Estado se convierte ya no en una fuente de resultados a favor de los que demandan resultados del Estado, sino se convierte en una caja chica de la política. Esto no es un fenómeno privativo que puede asociarse a cualquier evento por casualidad que se haya pensado a nivel nacional. Esto es una realidad a nivel global, sobre todo en los países emergentes y los países donde falta transparencia en la gestión pública y donde la ciudadanía sabe desde afuera cómo medir los resultados de la gestión pública. Finalmente, tenemos un tema organizativo. Mientras exista solamente la necesidad de una firma para que proceda un proceso, esto no significa que haya varias personas que tengan que aprobar el proceso, lo cual es regular, sino que los procesos sean lineales, es decir, A pasa a B, B pasa a D, D pasa a E, cualquier punto de A a D o a E que pueda negarse a firmar el proceso, simplemente lo que hace es que genere un espacio organizaciones matriciales y finalmente, es decir, no organizaciones de orden burocrático, sino matricial, donde una persona tiene que reportar a varias personas y donde varias actividades se cruzan entre sí. Es un modelo complejo que existe a nivel del sector privado, genera muchos buenos resultados, es una concepción mucho más avanzada en lo que es la gestión y permite mejores resultados a una mayor velocidad. Y tenemos un punto que hay que agregar, que es el punto 5, que es tecnología y gobierno electrónico. Un Estado, un proyecto de desarrollo, lo que sea que se haga a nivel público, con fondos públicos, con licitaciones, con lo que sea, que pueda estar en la mente de cualquier persona, si ustedes no ven una tecnología de sistemas, un sistema experto inteligente que permita hacer transparentes los procesos y que la gente vea lo que está pasando, los fondos que se están usando, las acciones que se están tomando y que eso sea parte de un proceso de gestión del conocimiento, es decir, haber capacitado a las personas para entender cómo son los procesos del Estado, simplemente se pierde el potencial de la auditoría de la sociedad civil. Por lo tanto, es un proceso de búsqueda, tal cual gato ratón, donde por un proceso de filtraje administrado, a veces nos enteramos de los eventos de corrupción, cuando en realidad todo eso se puede hacer transparente a través de los sistemas de gobierno electrónico, donde a su vez se tiene que consultar en los temas de especialidad los proyectos, tal cual los megaproyectos de ingeniería se deberían estar consultando a el Colegio de Ingenieros del Perú y algunos, y los más importantes proyectos de economía deberían estar consultándose al Colegio de Economistas del Perú. Y así,
estar consultándose a los principales colegios profesionales, los principales proyectos, para tener así un resultado técnico superior para tomar esas decisiones. Finalmente están los puntos 6 y 7, que son el tema de las tecnologías, de las decisiones colegiadas, es decir, que no sea una persona X la que tenga que cerrar una posición de una licitación, sino un colegio de decisión, es decir, una mesa redonda, 6-7 personas, donde hay representantes de diferentes instituciones que toman la decisión de forma colegiada, y no es una persona la que cerró la posición. Y en ese punto 6 y 7 que estoy mencionando, también está el tema de la tercerización de los procesos de licitación. ¿Eso qué significa? Frente a escenarios complejos y donde se quiere ganar el apoyo financiero internacional, se puede tercerizar, es decir, entregar a un tercero sin que aparezca ningún funcionario público el proceso de perfilamiento y aprobación de licitaciones de megaproyectos de un país emergente. Eso se puede entregar a un espacio colegiado que tiene que ver con el punto 6, donde en una mesa se sienta Banco Mundial, BID, Colegio de Ingenieros del Perú y otras entidades serias, universidades, etcétera, que definen de forma independiente los procesos de licitación, y así podemos reducir bastante lo que es el ruido que puede generar un megaproyecto por sus montos en lo que es la percepción de corrupción probable. En este punto quiero cerrar este programa definiendo varios puntos. En este momento Lima se está ahogando por la demanda de energía que necesita, agua, demanda de agua y demanda de alimentos. En el Colegio de Ingenieros del Perú ya hay proyectos de mucho valor para resolver esos tres frentes y que son multipropósitos, como el caso de la gestión de la cuenca de Santa Eulalia, como el caso de otros proyectos más que se van a estar viendo. El 17 de abril va a haber un evento en el Colegio de Ingenieros del Perú. Los invito a todos para que vayan. Es un evento libre donde se va a hablar justamente de la gestión territorial inteligente de Lima, que alberga a más del 30% de la población del Perú, y que frente a un escenario de colapso, sea por alimentos, sea por energía, sea por agua, estaríamos perdiendo prácticamente el control de la viabilidad del país. Desde acá saludo al ingeniero Domínguez, autor del proyecto de explotación sustentable del acuífero de Santa Eulalia, y adicionalmente saludo también a todos los demás innovadores que buscan un desarrollo superior para el Perú. Un abrazo, y el próximo programa va a ser economías sociales, clústeres y nuevos productos sociales para el desarrollo nacional.